Buenas tardes. Bueno, veo que esto funciona. Estamos estrenando este nuevo formato con estos micrófonos que llaman de diadema y que nos van a permitir que la conversación con Ildefonso Falcones sea mucho más agradable y de cara a los que nos están viendo a través de la transmisión en directo de esta presentación, pues que sea también más amena y evitemos el andar pasando el micrófono de unos a otros. En primer lugar, agradecer muchísimo a Ildefonso Falcones su presencia esta tarde aquí. Tengo que decir que Falcones es uno de los escritores que menos se prodiga en este tipo de actos y que por tanto hay que agradecerle de manera especial el esfuerzo que ha hecho en venir esta tarde a Santander para estar aquí con nosotros. Ildefonso Falcones es un barcelonés que además ejerce de barcelonés y que es el escritor español que en los últimos tiempos ha vendido más número de ejemplares de sus obras. Estamos hablando de un verdadero récord Guinness de todas sus novelas. Comenzó su carrera literaria con aquella novela tan famosa de La Catedral del Mar, una novela que incluso suscitó algunas leyendas urbanas sobre tu propia personalidad como escritor. Sí. Recordarás que incluso alguien vino a decir que no existías, que era una especie de grupo que escribía, etcétera, etcétera. Bien. Pero a raíz de esa novela, que ha sido un récord de ventas, que fue premio literario del mejor novela del año y la más vendida, y yo tengo que decir de Ildefonso Falcones que tiene una virtud que rara vez suele producirse, y es que un escritor con calidad literaria se convierta en un auténtico autor de bestsellers. Muchas veces los críticos, aquí tenemos a Javier Menéndez Llamazares, miran un poco por encima del hombro a aquellos que venden muchos libros, cosa que a mí me parece un error, puesto que la calidad no va reñida con la popularidad. Parece como que únicamente aquellos que escriben de manera oscura, casi para que no se les entienda, son los más valorados. Yo creo que es al contrario. La literatura está para comunicar y está para tener el placer de leer obras que están bien escritas y que nos transmiten conocimiento y que nos traen un poco del placer de la lectura. Después de esa novela ha habido 4 o 5 más que todas ellas han tenido enorme éxito y podemos decir que Ildefonso Falcones es ahora mismo el autor de novela histórica más importante en el idioma español y una de las personas que ha hecho de la novela histórica pues un género realmente importantísimo. No quiero extenderme en la presentación porque nos llevaría, bueno, el número de premios que tiene son verdaderamente numerosísimos y sus obras, después de La Catedral del Mar, publicó La mano de Fátima, que también fue un enorme éxito, La reina descalza en 2013, Los herederos de la tierra, que es una continuación de La Catedral del Mar, El pintor de almas en 2019, ambientada en aquella Barcelona del siglo XIX, y ahora la novela que nos trae aquí, que es Esclava de la libertad, ese oxímoron que hace un título tan atractivo y tan sugerente, que además, bueno, al retrotraerse a la mitad del siglo XIX con la trata de esclavos y los esclavos en América, fundamentalmente en Cuba, bueno, la relación de Cantabria con Cuba es clarísima, está ahí en nuestra historia y por tanto, desde aquella América que es lejana en la distancia, es próxima en los sentimientos y en la historia. Y yo ya sin más, insisto, agradecerte tu presencia esta tarde aquí
y decir que este acto, como estamos viendo aquí, está patrocinado por el Aula de Cultura del Diario Montañés, en colaboración obviamente con el Ateneo Santanderino, que es donde estamos ahora y desde donde ustedes, los que nos vean en la distancia, están viendo esta conferencia presentación. Y yo ya sin más le paso la palabra a Javier Menéndez Llamazares, crítico literario del Diario Montañés, escritor, articulista y además una cosa que, en mi opinión, no es tan importante, pero que él le da muchísima importancia, que es cronista de fútbol y un seguidor impertérrito de Real Racing Club, que es el equipo de nuestra tierra. Tienes que ser impertérrito, de verdad. Sí, me he dejado la bufanda, pero bueno, si queréis hacemos un Alabín Alabán, pero con el Racing. Bueno, muchísimas gracias, Castañeda, gracias a todos por acompañarnos. Hoy que era un día complicado venir, pero creo que vais a comprobar que la tarde la vamos a aprovechar. Decía nuestro querido Castañeda que los críticos solemos mirar así un poco esquinados a los autores que venden mucho. O sea, como se dice aquí, que tenemos morro fino. Me vais a permitir que tire un poco de ese hilo gastronómico, porque yo casi diría, voy a hablaros de la cocina de aprovechamiento. Hay un momento en la vida de un escritor, ¿no? Digamos, que tiene cosas guardadas, que sucede como cuando uno no tiene la cena hecha, le ha pillado tarde, ¿y qué hago? Bueno, pues miro la nevera y nos fiaremos un poco de la capacidad de improvisación. Bueno, yo normalmente abro la nevera y no sé, encuentro un huevo que ya no tiene mucho futuro, medio limón, agua en una botella de Coca-Cola, no sé, cosas que no dan para mucho. Pero hace 3 años, Ildefonso quería hacer un libro, pero no se sentía con la fuerza en aquel momento, luego nos contará, para sumergirse en el proceso de documentación que suele llevar una novela histórica. Entonces, bueno, pues parece que su nevera está mucho mejor amueblada que la mía, porque ya os digo que a mí me hubiera dado para medio relato. Sin embargo, bueno, pues Ildefonso tenía ahí archivado, yo creo que toneladas y toneladas de información acerca de la Cuba colonial, de la vida de los esclavos en América y sobre todo yo creo que tenía muchísimo en la cabeza, muchísimo pensado de qué sucedió con todo aquello y qué consecuencia tiene y qué relación tiene con el mundo de hoy día. Porque hemos hablado, o nos ha dicho Castañeda, que Ildefonso es uno de los grandes autores de novela histórica. Y esta, aunque sea una novela histórica, su primera incursión en la actualidad, porque buena parte de la novela transcurre en nuestro tiempo, pero sin embargo no es exactamente una novela histórica. Yo creo que ya lo has dicho en algún acto, es más bien una novela de aventuras, ¿no? En cierto sentido. Y sin embargo, además, tampoco es que hable exactamente de la esclavitud ni del racismo. Yo creo que de lo que habla, lo comentaremos después, es de uno de los temas capitales de la historia de la literatura, que además está muy presente en todas sus obras, de la justicia, o de la injusticia en este caso, ¿no? Digamos que en ese sentido no nos vamos a constreñir a géneros, sino que vemos que hay un alcance mucho mayor, que eso es lo que nos suele gustar a los que hacemos crítica en este sentido. Bueno, pues decíamos, yo en vez de la lata o el paquete de callos de salami que tengo en el frigorífico, pues me muero de envidia cuando veo lo que ha conseguido hacer Ildefonso, que además, bueno, yo creo que se ha leído casi todas las leyes coloniales que había en aquel momento, ha repasado toda la hemeroteca española y nos ha planteado una historia en la que lo que hace es, yo creo, afrontar y defender la diversidad cultural y hacer una búsqueda de la justicia histórica y además rememorar a aquella gente que luchó por su libertad y que hoy día todavía tiene que hacerlo. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues con una novela, seguramente ya conocen un poco el argumento, creo que no les voy a destripar demasiado. Decía hoy en el periódico que casi le hubiera dado para hacer 2 novelas, porque son 2 líneas de tiempo que tienen, ya verán, muchísimas interconexiones. Una arranca en la Cuba decimonónica, a mediados de hace 2 siglos, ¿no? En un momento, bueno, eran las provincias españolas de ultramar,
más o menos por esa época queda abolida la esclavitud, no solamente en el mundo anglosajón, sino en España, pero sucede algo muy extraño. En España lo que queda abolido es la trata, pero no la posesión de esclavos. Bueno, pues los les llama en aquel momento los sacarócratas, construyen, bueno, pues una industria perversa absolutamente para conseguir que esos esclavos, cuya situación debería tender a la desaparición, se perpetúe y continúe durante muchas generaciones. Son como una especie de criaderos de esclavos a donde nos va a trasladar la novela de Ildefonso a través de una joven africana, a la que secuestran siendo niña, Cabeca, y que, bueno, aunque va a sufrir en sus carnes toda la injusticia y toda la brutalidad de esa época, va a ser la encarnación de las maneras de luchar. Yo creo que en la novela podemos distinguir 4 fundamentales de luchar contra esa injusticia que tienen los afrocubanos. En un salto temporal que nos lleva a nuestro mundo de ahora mismo, nos lleva a Madrid de hoy día, vemos a una descendiente de esos esclavos que se llama Lita, es una joven nacida en España, universitaria, pero es la hija de una criada y aunque tiene estudios y posibilidades, esas no son tan reales como la teoría nos quiere contar. Tiene que recurrir a la familia para la que sus propios antepasados han trabajado como esclavos para que la coloquen en un banco, ¿no? Sin embargo, todo eso va a ser la puerta a que ella misma tome conciencia de sus orígenes, de su vida y de lo que hay detrás de, bueno, pues lo que se llama el dinero de sangre. Yo creo que mucho más no podemos contar, pero como os decía, bueno, no, hay muchísimo más, lo vais a descubrir más allá de estas granjas de mujeres. Bueno, en ese momento, además, en Cuba existe lo que se llama la sacarocracia, ese término que no sé si lo utilizaban en su momento, vino después, que además me imagino que sería un trabajo apasionante documentarse sobre todo aquello. Pero todo esto nos crea algunos dilemas éticos de los que hablaremos después, ¿no? Que en la actualidad hemos visto que en mundos como el alemán ha ocurrido qué pasa con esas fortunas que se amasaron a través de la injusticia, qué hay que hacer ahora con ellas o qué se puede hacer. Y también podemos recorrer muchas de las curiosas historias que nos va a iluminar, por ejemplo, de dónde proceden en realidad esos cantos de esclavos que dieron origen al blues y posteriormente a la música actual, o que, por ejemplo, estamos en el decenio del reconocimiento de los afrodescendientes que promovió la ONU. No sé si uno, cuando se plantea lo que pedía la ONU, reconocer el sufrimiento de esta gente y sobre todo repararlo, uno se queda de lado. Yo no sé, Ildefonso, cómo puede alguien reparar el sufrimiento de tantas y tantas personas, mucho más allá de reconfortarles con una historia como esta, en la que recupera su memoria y además reivindicas esa lucha por la libertad tan humana y a la que nunca renunciaron, ¿no? Yo creo que, si te parece, comenzamos hablando un poquito de esto, ¿no? Y sobre todo de lo que decía Castañeda, un oxímoron para el título, esclava de la libertad. Me imagino que estarás harto de explicarnos, de explicar a todos los periodistas y críticos el porqué, pero hoy te agradeceríamos que también nos lo contases. Vale, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a todos por su presencia aquí. La verdad sorprende, porque no es un día como para salir de casa, ¿no? Llueve, hace frío, hay fútbol, en fin, competimos contra una serie de elementos complejos y difíciles. Para mí es un orgullo estar en Santander, no pienses lo contrario. Para mí, cuando me ofrecen estar en Santander, siempre digo, sí, mi padre era de Santander, mi padre nació en Santander y era natural de Santander, y toda su familia era natural de Santander, ¿no? Por lo tanto, me siento un poco santanderino, ¿no?
yendo ya a las preguntas que me has hecho, efectivamente es un oxímoron, esclava de la libertad, es una contradicción en sí mismo, ¿no? Pero define bien la novela, porque las protagonistas, ambas, la que vive en el siglo XIX en Cuba y la que vive en el siglo XXI en Madrid, luchan por la libertad, pero no la propia. Luchan por la libertad de los suyos, de los demás. Cahueca, la esclava cubana, llega a renunciar a su propia libertad. A lo largo de la novela consigue ser libre y sin embargo renuncia a esa libertad para seguir peleando por la abolición de la esclavitud, por la libertad de todo su pueblo. Lita después, en el Madrid del 21, llegará a un proceso de evolución en el cual se dará cuenta de cuáles son sus raíces, cuál es su vida, cuáles son sus antepasados y lo que sufrieron, y terminará también luchando por la libertad de los suyos, ¿no? Entonces, ambas mujeres son esclavas de la libertad. Efectivamente, la libertad las atrapa, la libertad les hace esclavas, prescinden de sus propios sentimientos, de su propia situación personal para seguir luchando por la libertad. Por lo tanto, creo que es un nombre que define un título, en fin, que define bien cuál es el contenido de la novela. Bueno, la verdad que leyéndola uno se queda sobrecogido por las condiciones en las que vivían. Además, se llega a la gran sorpresa de que nuestra cultura es algo que se ha ocultado durante mucho tiempo. Es algo de lo que no se habla. Parece que la esclavitud era algo que le pasaba al tío Tom allí en el norte, ¿no? Sí. Y sin embargo, bueno, pues había no solamente gente que sufría, sino un grandísimo negocio para muchos españoles, ¿no? España fue el último país occidental en abolir la esclavitud. Antes la abolió Gran Bretaña a principios del XIX, Estados Unidos incluso la abolió antes que España, y España hasta 1880 no abolió la esclavitud. La abolición legal, ¿no? Porque después se estableció un periodo de patronato, en fin, que los esclavos seguían trabajando y podían seguir siendo maltratados, pero ya se suponía que eran libres, cosa que en la práctica no era real. Pero bueno, 1880. 1880, a ver, mi abuela vivía. Yo es algo que siempre, es algo que me impactó, ¿no? O sea, yo de los cuatro, desgraciadamente, solo conocía una, que no era la santanderina, desgraciadamente, pero mi abuela vivió aquella época. Mi abuela fue coetánea a la esclavitud. O sea, en España, bueno, no ignoro si fue a Cuba, pero vamos, en España, ella viviendo en España, España mantenía la esclavitud en sus provincias de ultramar. Claro, yo hablé con esa persona, entonces efectivamente, no es una situación que sea del medioevo, que sea algo histórico, en fin, de las cruzadas, ¿no? Cuando se capturaba a los musulmanes y se los esclavizaba, ¿no? Está aquí al lado, está aquí a 4 generaciones. Y como bien dices, estamos en el decenio del reconocimiento de los afrodescendientes, o sea, de los descendientes de todos aquellos esclavos que fueron transportados y secuestrados, robados, transportados y esclavizados y explotados en América. 14 millones de personas, ¿no? Cuando terminó la esclavitud, no se les dio una indemnización a aquellos señores. Venga, ahora ustedes son ricos, váyanse por ahí. Tuvieron que empezar a ganarse la vida. Ninguno lo consiguió porque no sabían hacer otra cosa más que trabajar allí. No sabían, no estaban capacitados para ir a ningún, o sea que incluso fue peor, o sea que, en fin, todas esas generaciones nos plantamos en el siglo XXI con unas secuelas, con unas consecuencias de aquella esclavitud que son claramente visibles y claramente perceptibles, ¿eh? Y la ONU está intentando, pues sí, ese reconocimiento que, como bien dices, pues es francamente difícil. Lo que pasa es que leyendo el libro las condiciones eran
realmente dantescas, pero además la visión que tenían los españoles o hispano-cubanos de la época de los esclavos africanos es terrible, ¿no? Casi parece que no los consideran, de, de hecho, humanos no como muy primarios, ¿no? Pero casi que no tienen ningún reconocimiento, ni siquiera la ayuda del clero, ¿no? No, el clero tenía ingenios azucareros. Ujú. En fin, las órdenes tenían ingenios azucareros, tenían esclavos. La monarquía tenía ingenios azucareros. A ver, no era una cosa, era una cosa que la tenían todas las instituciones, o no todas, pero bueno, la mayoría de ellos. Desde el punto de vista de lo que dices, bueno, siempre se dice que la legislación española reconocía al esclavo como persona, cosa que no sucedía en la legislación sajona, ¿no? Que allí el esclavo era una cosa, en la nuestra el esclavo no era un animal, no se les animalizaba, y sin embargo pues, se les reconocía esto, se les intentaba evangelizar, pero siempre bajo la perspectiva de que el negro era una persona incapaz de valerse por sí sola. O sea, el principio era ese, el negro no puede valerse por sí solo, es una persona que no puede trabajar por sí, que no puede tener opciones, que entonces necesita la ayuda y, en fin, y el control del blanco. Y sobre eso se fundamentó la esclavitud. No, terrorífico. Lo que sí sucedió alrededor de todo esto y de esa abolición es que se formó un tráfico, si ya era un problema la trata de humanos, cuando se ilegaliza, todo eso es todavía más dramático, ¿no? Porque hay escenas en el libro en las que les vemos esconderse a los negreros de la flota inglesa porque estaban patrullando en busca de traficantes, etcétera. O sea, se forma una mafia, digamos, que el Estado provoca que exista una mafia. La mafia eran los propios negreros, los mismos tratantes que hasta entonces, a principios del siglo XIX, Gran Bretaña abole la esclavitud, totalmente, total y absolutamente, ¿no? Y entonces trata con los demás países esclavistas para que se sumen a su iniciativa de abolir la esclavitud. Paga mucho dinero a España, Gran Bretaña paga mucho dinero a España para que se sume a ese tratado internacional. España se suma, efectivamente, pero se suma solo en cuanto a la abolición de la trata, la prohibición del comercio de esclavos, pero no en cuanto a la prohibición de la esclavitud. Estamos hablando siempre de las provincias de ultramar, ¿eh? En la península evidentemente estaba abolida, ¿eh? ¿Eso qué significa? Significa que los negreros, en lugar de hacer los viajes tranquilamente, pues bueno, tienen que llevar esclavos de contrabando. Y hay esclavos de contrabando. La Armada Británica vigila los mares, pero bueno, siempre se cambian los barcos, en lugar de ser barcos grandes con mucha capacidad para esclavos o para hombres, ¿no? Y esto pues, se utiliza lo que se llama clippers, que son barcos mucho más ágiles que pueden sortear la vigilancia de la Armada Británica. Se cargan de niños en lugar de esclavos mayores y se transportan de contrabando. Eso conlleva, como todo el contrabando en la historia, un aumento del precio del esclavo. El esclavo que antes valía X, ahora vale X más Y, ¿no? Entonces vale mucho dinero porque llega de contrabando. Y eso a su vez conlleva que los sacarócratas, los que mantenían ingenios de azúcar y otros, y en fin, los de los ferrocarriles, la novela está centrada en los ingenios de azúcar, pero los esclavos estaban en las obras públicas, en muchos otros proyectos, ¿no? Se plantean algo que hasta entonces nunca habían querido hacer. Los ingenios estaban compuestos solo, las negradas que se llamaban, solo por hombres principalmente. A partir de ese momento llegan a la conclusión de que les es más rentable que las mujeres paran esclavos y arriesgarse a que esos esclavos, un X%, pues bueno, fallecerá, pero otro X% alcanzará una edad de trabajar. Eso es un cálculo económico, ¿eh? Me cuesta tanto, entonces este negrito va a llegar a esto y me ahorraré la compra de un esclavo.
Y eso significó que los ingenios azucareros se convirtieran en ganaderías, desgraciadamente para las mujeres. Las mujeres trabajaban exactamente igual que los hombres. Las mujeres no tenían ninguna consideración especial. Las mujeres iban con los machetes a los cañaverales, cortaban la caña igual que los hombres. Al lado de los hombres había un hombre cortando caña y una mujer cortando caña. La transportaban al ingenio y la trabajaban por las noches igual. A ver, en la época de Zafra eran unas personas que dormían 2 horas diarias durante 4 meses. 2 horas diarias. El resto, o sea, esto de trabajar de sol a sol, queda totalmente... Pues estos trabajaban de sol hasta el siguiente día. 2 horas se les permitía dormir. Tenían lo que se llama un cansancio crónico. Entonces ya entramos en los estereotipos de los negros que se han trasladado hasta nuestra época, ¿no? Vemos los negros... Hoy, por ejemplo, en todas estas películas o libros, vemos negros indolentes, negros perezosos, negros que no quieren trabajar, ¿no? Se nos plantea así. Y los nuevos estudios, los estudios modernos, lo que llegan es a la conclusión de que eran personas que adolecían de cansancio crónico. No podían trabajar, por más que descansasen. Ya, aunque descansasen, era imposible. O sea, es que son 30 años de trabajo así. Si no, se moría un esclavo y entraba a los 15 años, hasta los 45 o hasta los 55, 40 años trabajando. En la época de Zafra, 20 horas diarias a latigazos. Ildefonso, es evidente que para escribir este libro has manejado una enorme cantidad de documentos, te has empapado no solo de la legislación, sino de otros relatos, de otros testimonios de la época. ¿Qué fuentes fundamentales has encontrado para documentarte y cuánto tiempo y esfuerzo te ha llevado ese trabajo previo a ponerte a escribir? A ver, empecemos por las fuentes documentales porque el trabajo previo es lo de la nevera, que he referido a él, ¿no? Pero las fuentes documentales hay muchas. Lo que pasa es que hay que tomárselas con las reservas oportunas, pero sin embargo te llevan a saber cuál era la percepción del hombre blanco sobre los esclavos negros. Hoy en día Google, en todos los libros que están descatalogados, en todos los libros que carecen de derechos de autor, pues están en Internet y se puede acceder a ellos. Hay libros médicos, vademecums médicos tremendos sobre el trato de los esclavos, hay libros sobre ingenios, en fin, hay una cantidad importantísima de bibliografía española de la época. Y uno ve, incluso religiosa, y uno ve cuál era el trato que los españoles, en este caso los blancos, los españoles, tenían acerca de los esclavos, ¿no? Y bueno, en fin, ya lo he dicho al principio, se les consideraba personas, sí, pero incapaces de valerse por sí mismas, o sea, era como niños, ¿no? Eran personas que tenían que estar sometidas a la potestad de los blancos, esclavizadas y trabajar para los blancos. Ese era el concepto y sobre eso se sustentó la esclavitud. Hay mucha bibliografía, estamos hablando ya del siglo XIX, en fin, se escribía mucho. ¿Cuándo? En la nevera, ¿no? Yo escribí La Catedral y la Catedral anduve con ella 5 años hasta que alguien me la quiso publicar, porque durante 5 años nadie quiso publicarla, ¿no? En ese interín me planteé otros proyectos y uno de estos era este y empecé a leer y en aquel momento fue cuando estudié todo esto, ¿no? O sea que después por cuestiones personales, por necesidades personales, ¿no? Porque ya tenía pactado con la editorial otro tipo de novela, pero bueno, mis necesidades de escribir más que de estudiar me llevaron a recuperar todo eso y poder sentarme a escribir, ¿no? Aunque fuera un párrafo, un día otro párrafo, ¿no? Y recuperé todo eso. Oye, por cierto, qué curioso cuando hablamos de la visión que tenían
de los esclavos negros, que todo esto ocurriera en el mismo país que un par de siglos antes fue pionero en el humanitarismo, después de aquel debate de si los indios tenían o no tenían alma, ¿no? Y no se les podía esclavizar. ¿Qué pasa en 2 siglos para que España se convierta en absolutamente lo contrario? A ver, es que tampoco es tan claro lo de los indios tenían alma. Sí, efectivamente, Bartolomé de las Casas, Vitoria, consiguieron que se les reconociera como súbditos de la corona y no como animales, ¿no? Pero si reconocemos la labor de Bartolomé de las Casas, que fue el máximo defensor de esa situación, no podemos ignorar los escritos de Bartolomé de las Casas. O sea, si leemos la brevísima descripción de la destrucción de las Indias, nos daremos cuenta de cómo se trataba a los indios en aquella época. Y la situación, claro, lo que ocurre es que después ya no había indios, ¿no? ¿Eh? Que después ya no había indios. Bueno, los indios no, a ver, hubo muchas muertes de indios, pero principalmente, desgraciadamente, por motivos de epidemias. Un gran porcentaje fue por enfermedad. Bueno, cuando nos hablas de la vida de estos hombres y mujeres, lo que sufrían, en el libro vemos que hay varias escapatorias o varias acciones que ellos emprenden o vías que tienen para intentar buscar la libertad. La mayoría de ellas, bueno, vamos, con no muy buenos resultados, ¿no? Por un lado está la fuga, que no solía tener un gran éxito porque había todo un sistema alrededor para cazarles, ¿no? Nada más. Luego había muchísimos suicidios, algo de lo que tampoco se hablaba. Luego una muy cruel que mencionas, muy cruel, no, sobre todo para quien tiene que llevarla a cabo, ¿no? Que es la del aborto voluntario de las mujeres que se negaban a alumbrar más esclavos, ¿no? O sea, realmente esa situación la conseguiste documentar y eso era así. Sí. Falta una cuarta, que es la religión. Sí, hablaremos de eso. eso. O sea, a ver, yo creo que a través de esos cuatro recursos era como los esclavos conseguían o bien luchar contra los amos, porque no tenían muchos otros recursos para luchar contra los amos, o recuperar un poco su propia identidad. Los suicidios estaban al cabo de la calle, la gente se suicidaba, pese a que los amos entonces inventaron e hicieron correr la voz de que en el más allá seguirían trabajando para ellos. O sea, que el que se suicidaba siempre tenía la duda de si cuando llegase allí pues también seguiría trabajando para el amo, ¿no? Pero bueno, se seguían suicidando, efectivamente. Las fugas... A ver, estamos hablando de Cuba. Cuba es una isla relativamente pequeña, ¿no? Y deberíamos ponernos en el concepto de aquella época. O sea, ahora hay situaciones que no tienen nada que ver con la esclavitud. Por supuesto, yo no comparo la esclavitud más que con los genocidios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No creo que haya ninguna otra situación asimilable. Pero bueno, hay situaciones que son realmente injustas, ¿no? La trata de blancas, etcétera, etcétera. Ahora, si cualquiera de nosotros ve una persona que ha escapado del secuestro de alguien que la maltrata o que la explota sexualmente, la ayudaremos. La llevaremos a la policía, le daremos, en fin, ¿no? En aquella época, cuando alguien veía a un esclavo fugado, lo detenía y lo llevaba a las autoridades. O sea que, claro, escaparse, fugarse, era realmente difícil. Terminaba en las montañas, entonces había rancheadores con perros, bueno, era difícil, ¿no? La tercera era el aborto. El aborto está perfectamente documentado. O sea, las mujeres no querían parir nuevos esclavos. Hasta el punto de que hay una tendencia en considerar a la sexualidad de los negros de aquella época, de forma que, en fin, las relaciones sodomitas pues eran principales, y ahí se habla mucho de la promiscuidad de los negros. No era así, es que no querían, o sea, no querían tener relaciones sexuales normales, porque se quedaban embarazadas. Y una vez embarazadas,
si podían abortar con medios naturales, que los había, abortaban. Sí, está estudiado y demostrado. Bueno, decíamos que esa última vía, la cuarta, la que mencionabas, era la religión. Y va a ser algo muy importante y a lo que se aferre Cahueca cuando, bueno, pues asuma que no tiene otra vía, ¿no? Porque las otras tres son realmente, bueno, algunas sí que Sí, ella se escapa, pero sí que aprovechará. insisto, se escapa, consigue la libertad y vuelve, regresa para seguir luchando. O sea, no asume ser libre ella sola, regresa para continuar luchando por los suyos. Pero sin embargo, lo que sí busca es, aparte, o sobre todo unido a esa conexión social, es la identificación, la identidad, el regreso a los orígenes, y lo hace a través de las creencias de la religión que trae de África, y que además, bueno, pues tiene algunos efectos, ¿no? Entre sus... Eso lo hacían todos compañeros. los negros, sí, todos. A ver, los españoles consideraban, a ver, los españoles a los negros, a los esclavos, les permitían los domingos, que los domingos tampoco tenían por qué ser semanales, o sea, los domingos era cuando el amo decía, o sea, un domingo cada 15 días, ¿vale? Entonces cada 15 días se declaraba el domingo y entonces ese domingo los negros, después de hacer labores menores, pues tenían fiesta. Y esa fiesta, los españoles, incluso las autoridades eclesiásticas, pues la seguían viendo como lo que estamos hablando, ¿no? La fiesta de unos niños, ¿no? Que bailaban, que tocaban tambores, que se emborrachaban, que mantenían relaciones sexuales. O sea, la veían como fiestas ingenuas. Y en realidad esas fiestas eran cuando los esclavos buscaban a sus dioses. Hasta el punto de que de esas fiestas nació la santería. Nació esa sincretización de la religión católica con la religión de los diferentes etnias africanas. O sea, ellos adoraban a sus dioses a través de los santos católicos. En este caso concreto, la Virgen de Regla, pues era Yemayá. Entonces adoraban a la Virgen de Regla, pero en realidad estaban adorando a Yemayá. Y eso los españoles y las autoridades eclesiásticas lo permitían sin ningún problema, ¿no? En fin, son negros que juegan y bailan, pero ellos a partir de ese momento entraban en trance y recuperaban un poco sus raíces de aquellos dioses que les habían robado cuando les llevaron desde África. Ildefonso, sí, yo no sé si tú, para completar tu documentación y la visión, has estado en Cuba o no. No he podido porque todo este libro ha sido en la pandemia. Ya. Bueno, ahora mismo, en el presente, ese sincretismo en toda Cuba sigue muy vivo, muy presente, y a los que vamos allí nos sorprende que en las casas haya, pues, por ejemplo, imágenes de Santa Bárbara, que sigan con sus ritos y lo que tú dices, es decir, han transmutado sus dioses en San Sebastián, Bueno, no los transmutaron, les obligaron a hacerlo. O sea, no es que ellos hubieran seguido adorando a sus dioses sin ningún problema. Pero para escapar del control... Trataron de evangelizarlos y ellos lo que dijeron, bueno, me obligan a venerar a este santo. Pues bueno, yo venero a este santo, pero en realidad quien estoy venerando es al mío. Yemayá, etcétera. Muy bien. Pero ¿hasta qué punto en tu novela profundizas en ese sincretismo religioso y en lo que significó para todos los esclavos el mantener una pequeña parte de su identidad a través de los dioses que tenían en África? Yo en el sincretismo intento no profundizar porque considero a veces que se ve desde un punto de vista excesivamente folclórico. Cuando hablamos del vudú, cuando hablamos de la santería, ¿no? Bueno, yo es que estaba allí y mataron un gallo, y no sé, en fin, bastante folclórico. Entonces lo que intento es hablar de la religión yoruba, en este caso, porque hablo de los yorubas, ¿no? Y tratar a los santos yorubas, o los orishas yorubas,
evidentemente la realidad es que los veneraban a través, pero bueno, ellos tenían su propia religión. Es una religión tremendamente interesante porque nos encontramos con un panteón de dioses muy volubles. Nosotros, a ver, las religiones monoteístas típicas de la sociedad actual, uno tiene unos preceptos, ¿no? Y teóricamente, si tú cumples el otro, pues bueno, vas al cielo, estás bien, ¿no? No puedes esperar. Allí no. Allí el Dios podía estar enfadado. O sea, tú acudías a un Dios y estaba enfadado y no te hacía ni caso. O podías acudir a un Dios y que fuera injusto, un Dios injusto. O sea, tú habías cumplido, pero el Dios era injusto y te castigaba. O podías acudir a un Dios que era glotón y si no le dabas lo que quería, pues te castigaba. Entonces, es una religión tremendamente interesante, muy voluble, pero no deja de ser una religión ancestral, o sea, de miles de años. Y una religión tan respetable como la nuestra, ¿no? Y lo que he pretendido es tratarla con el respeto con el que en otras novelas puede haber tratado pues, el judaísmo o la religión cristiana o la musulmana. Creo que se lo merecen. Entonces he procurado, en la medida de lo posible, escapar un poco del tema de la santería, sin olvidar que efectivamente la realidad era que en la práctica, esa práctica religiosa, se ejecutaba a través de los dioses cristianos. Bueno, Ildefonso, si te parece, vamos a dar un salto de siglo y medio al Madrid de la actualidad. Ahí nos vas a presentar, os contaba, a Lita, que es una descendiente de esos esclavos que vive en el barrio de Salamanca, pero no es exactamente del barrio de Salamanca. Y que, bueno, pues por su color de piel, por su origen, etcétera, y por su género, también va a sufrir, bueno, pues va a tener muchas dificultades para desenvolverse en nuestra sociedad. Se enfrenta no solo a prejuicios soterrados del racismo, sino también a actitudes paternalistas y recurre, bueno, pues a los marqueses de Santa Doma. Luego me gustaría que nos hablases de esa contraparte de la esclavitud, porque si hay esclavos es porque hay esclavistas, ¿no? Pero es que ese nombre, ese apellido es fabuloso, es un hallazgo. Santa Doma, vamos, me costó, lo dices casi todo, ¿no? me costó encontrarlo. Sí, pero tienes que mirar, ¿no? A ver, este apellido, uy, existe, uy, me meto con aquel, no con el otro, en fin. Y al final, hasta que encuentras uno que dices, bueno, no sale en internet, si no está en Google, no existe, ¿no? Entonces, Santa Doma no existe, pues Perdona, pero ¿te has inspirado para ese personaje en algún personaje histórico real? Hay muchos. ¿Para qué vamos a señalarlos? Hay muchos, hay muchas fortunas que se sustentaron y que regresaron a España sustentadas en el esclavismo. Sí, las conocemos todos. No es mi función denunciarlas, no es mi función ponerlas de manifiesto. Hay muchos libros que efectúan la trazabilidad de esos dineros, de cómo se ganaron y a dónde fueron. Hoy en día hay incluso grandes empresas que han pedido perdón, sobre todo un banco de Países Bajos pidió perdón, porque tal, bueno, en fin, aquí todavía no se ha llegado a esa situación, pero sí existen. No me he fundamentado en uno en concreto, en otro en concreto, todos sabemos en quién estás pensando, ¿no? Pero no, en fin, pero sí que es una tipología de personas que fueron premiadas en Cuba con títulos nobiliarios, se repartieron gran cantidad de títulos nobiliarios y que regresaron en su momento a España con mucho dinero, porque, en fin, ya fuera por el castrismo o con anterioridad, pues todo ese dinero lo repatriaron a España y repatriaron sus títulos también. Hay muchísimos títulos títulos nobiliarios que se concedieron en Cuba. Bueno, pero imaginemos que en esta España actual, a lo mejor no en Madrid, pero igual en Barcelona, igual hay alguna escultura, o en Santander, alguna estatua, también. sí,
Y cuando En llega, Bilbao también las hay. ¿y qué opinas cuando llegan un grupo de jóvenes o de activistas y dicen que hay que echar abajo esas esculturas? Sinceramente no me parece mal. Y la verdad es que no comulgo con estas actitudes violentas o, en fin, o revolucionarias. Pero, a ver, alguien que está acreditado y demostrado que adquirió su fortuna con la trata de personas, en fin, por lo menos discreción, ¿no? Digo yo, no sé discreto, apártate, pero disfruta de tu dinero si quieres, pero hombre, que tengas una estatua, manda huevos, ¿no? No. Claro, lo que ocurre es que todas esas fortunas, aunque su origen era ese, se transforman a lo largo sobre todo del siglo XX, Sí, y dan lugar, bueno, pues a situaciones como las que cuentas en tu novela, digamos que es dinero de sangre, lo que va descubriendo Liza sí. A con ver, el también tiempo. tendríamos que apuntar que no todas las fortunas cubanas se sustentaron en la trata negrera. O sea, hay muchos indianos que fueron a hacer fortuna a Cuba que efectivamente la hicieron, pero trabajando con personas normales y teniendo negocios normales. O sea, un gran porcentaje de los indianos eran personas éticamente normales, cristianas, en fin, regresaron con sus dineros hechos, unos más, otros menos, y ya está. Pero bueno, sí que hubo muchos que sí, que se lucraron con el negocio negrero. Lo que ocurre es que, claro, es una práctica que no es alegal en aquel momento, pero bueno, es una sociedad en la que todo se sabe y cómo era el trato que recibían esos magnates que se habían enriquecido con la trata de esclavos y llegaban aquí, o bueno, se instalaban y eran nobles incluso Sí, sí, en las no, la cortes mayoría eran borbónicas, pero nobles, sí. socialmente no tenían ningún rechazo a esa actividad. A O ti la te, gente prefería hacer como que no lo sabía. a ti te consta que lo hayan tenido. Es que es algo que hemos Ujú, vivido. O sea, ya lo he vivido yo, lo has vivido tú. No han ujú, tenido nunca ningún rechazo. No, no. En fin, ujú. eh, es una gente, nadie lo ha señalado en un restaurante de Ujú. lujo. Mire, aquel señor, no, no, este tuvo negros, su abuelo tuvo negros. No, no, nadie lo ha dicho. Madre mía. Claro, entonces es que estos días claro, yo estaba leyendo la novela y escuchas o lees, etcétera, la frase de estos días del capitalismo salvaje y uno se queda un poco alucinado, ¿no? No sé si se puede comparar lo que pasa en nuestros días con lo que era realmente el capitalismo salvaje que tú retratas, ¿no? Como he dicho antes, no quisiera nunca asimilar lo que fue la esclavitud, lo que fue el secuestrar personas en África, trasladarlas contra su voluntad a América y explotarlas de una forma cruel. No, yo no creo que eso pueda ser comparable con ninguna otra situación, por más capitalismo que haya, por más que no se... Hoy en día, en fin, bueno, pues te despiden, vale, pues, sí, es un capitalismo, hay gente que no accede, no tiene los recursos suficientes para vivir, pero yo creo que la sociedad está siempre pendiente de dotar a los necesitados de las ayudas necesarias, que a nadie en este país le falta sanidad, le falta escolarización, incluso techo, en fin, bueno, sigue habiendo pobreza, por supuesto, pero todos peleamos porque eso no exista. No tiene nada que ver con aquella época. Bueno, es la primera vez que tratas la actualidad en una novela tuya y yo tengo la sospecha de que te has divertido mucho y además te has permitido algún capricho, porque yo, por ejemplo, me encontraba por ahí a Pablo Iglesias, ¿no? Y no era el del siglo No, no XIX, hablo de ¿no? Pablo Iglesias. Bueno, No, no, lo de, bueno. de un señor que, en fin, un revolucionario de estos que tú dices, que se suma a cualquier. Sí, pero en fin, sí, sí, el estereotipo era el suyo, sí. Bueno, también aparece un señor que hace huevos fritos por la noche. Bueno, sí, pero a ese le tengo mucho En fin. cariño, sí. Em, bueno, lo que me gustaría que nos contases es que, de la misma manera que en la nevera tenías esta novela, no sé si en algún rincón del frigorífico o del congelador
tienes alguna otra obra más lista para dedicarle esos 3 años que dices que dedicas a cada libro, tengas o no tengas que documentarte, ¿no? A ver, novelas siempre hay. Yo conseguí publicar a los 46 años. Entonces, esto no es que alguien, no es que en aquel momento, a los 46, con 4 hijos, teniendo que sacar adelante un despacho, una familia, colegios, en fin, todo lo que lleva una familia, todos ustedes lo sabrán, pues de repente dije, me voy a escribir. No, en fin, es una trayectoria vital que te gusta escribir, que vas escribiendo desde que eres joven y vas haciendo cosas, o sea que novelas las hay. Mi mujer dice que las recupere, que las esto, pero no creo, están ahí. Lo otro era un proyecto, era diferente. Entonces yo no creo que en el congelador haya nada. ¿Sabes lo que pasa en las neveras? Que siempre tienes que llegar al final, porque siempre hay algo caducado, siempre se queda todo, se enquista todo allí atrás, ¿no? Y hasta que llegas a ese final no te das cuenta de lo que hay en la nevera, pero me parece que no hay más. Pero es curioso además ese proceso de escritura que tienes, que te lleva siempre 3 años hacer un libro. Además, has Bueno, sí, contado que ha sido, escribes, sí, no, reescribes. ha sido curioso, sí. Las últimas, exceptuando la Catedral del Mar, todas las demás han sido 3 años, sí. O sea, que 3 casi años que podrías incluyen ponerte... un proceso de edición muy largo, muy extenso, porque la edición después en la editorial, las correcciones, las tal, bueno, todo eso lleva mucho tiempo. Pero sí, al final son 3 años. Son 3 años. ¿Cómo te has encontrado tratando la actualidad? Porque normalmente me imagino que para un escritor de novela histórica es más, hay un riesgo, obviamente, porque nunca falta el lector que está con el hacha esperando a ver No, pero si no. hay algún Bueno, anacronismo, pero la actualidad es distinta, ¿no? En el trato eso es literario. privilegio de los lectores, o sea, el Ujú. lector es un privilegio que estén al acecho de, si no del error, pues de la errata, ¿no? Pero, a ver, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Cahueca, bueno, pues cuando se escapa del ingenio y se hace y llega a la sierra y se hace, se alcanza la libertad, esto, eh, para mí encontrar el camino físico, el sendero, que siguió desde donde yo había imaginado el ingenio de Matanzas hasta la sierra, ya no me acuerdo cuál es la sierra a la que llega, hasta la sierra, ¿por dónde fue? Me pudo llevar varios días, ¿eh? El pensar cómo va Lita de Madrid a Cuba me lleva 2 segundos. Compró un billete de avión, se fue a Iberia, compró el billete de avión, viajó, llegó al aeropuerto de Martí y ya está, y ahí se acaba. Entonces, que es muy sencillo escribir sobre la actualidad. No hay nada que estudiar, lo sé todo. Claro. Lo que sí que has conseguido, bueno, es una novela cruda, hay que decirlo, hay escenas, no sé, recuerdo un momento cuando Cahueca se revela o intenta ayudar a otra esclava, una niña en la que cree ver a su hermana pequeña, que no la matan porque uno de los esclavistas le dice al otro que, ojo, que vas a pagar tú todo lo que vale si te la cargas. Es decir, que la novela es tremenda, pero lo que creo que nadie podrá olvidar después de leer este libro, o no podrá ver nunca más de la misma manera, es la música. mm, Estaba No, pensando en el blues, etcétera. Claro, nosotros estamos acostumbrados a algo muy romántico de cómo surge esta música actual que hoy lo llena todo, pero tú desvelas otra cosa, son ¿no? los estereotipos de los que hablaba antes, ¿no? Del negro perezoso. Vemos a veces muchas películas, sobre todo americanas, ¿no? Bueno, que se desarrollan en América, no sé si son americanas o no, ¿no? Los campos de algodón, ¿no? Que ves a los esclavos trabajando el algodón, ¿no? Y cantando, y suena aquello como, en fin, como un canto angelical, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Porque es el principio del blues, el principio del soul, y te los imaginas a todos, qué bien, cómo cantan, y están contentos,
Pues cantan, están contentos. Los esclavos cantaban a latigazos. O sea, al esclavo le obligaban a cantar. Y si no cantaba, le pegaban con el látigo. ¿Por qué? Porque se sostenía que si un esclavo cantaba, no pensaba. Y que si no pensaba, rendía más. Pero si tú dejas a una persona que piense, pues entonces a la hora de cortar cañas igual se está pensando en otra cosa. Pero si le obligas a cantar, no piensa. Entonces no piensa y entonces se convierte todo en trabajo mecánico. A los esclavos los maltrataban para que cantasen. Entonces, a ver, los orígenes del blues y el soul y todo siguen siendo los mismos, pero son mucho más dolorosos. O sea, no podemos pensar en esas plantaciones de algodón, unos esclavos cantando, todos con camisolas blancas, ¿no? Bien, vamos recogiendo y cantando, no, eso no es verdad. En realidad es la historia de una alienación Absoluta, inimaginable. absoluta. O sea, se utilizaban todos los procedimientos posibles para mantener al esclavo dentro de los parámetros que ellos querían. Cuando terminaba la zafra y los esclavos dejaban de trabajar tanto, pues evidentemente, bueno, había que plantar, pero ya no era. La zafra lo importante que tenía era que la caña de azúcar, una vez recolectada, se tenía que tratar por la noche, porque si no perdía cualidades. El azúcar se desvirtuaba, perdía cualidad, ¿no? Entonces, lo que se recogía en el cañaveral durante el día, había que industrializarlo durante la noche. Y eso implicaba un trabajo tremendo, ya digo, o sea, se les permitía dormir 2 horas. Claro, cuando terminaba la zafra, cuando ya no había más caña que recoger, aquellos esclavos, bueno, pues sí, tenían labores de mantenimiento, pero si se paraban, se inventaban trabajos para mantenerlos, o sea, no les decían descansar, no, a ver, las camas de allí, llevarlas para allá. Y le cogían las camas, las llevaban para allá. Y cuando las camas estaban allá, les decían, ahora las camas de aquí, volverlas a llevar para allá. Y, en fin, eran sistemas, efectivamente, de alienación, o sea, de mantenerlos totalmente sometidos, subyugados al deseo de los blancos. Bueno, yo creo que hemos hablado suficiente de la novela, pero ahora hay que dar paso a las personas que están aquí con nosotros, que pueden preguntar lo que consideren oportuno. Sí. Y tú les contestarás también de manera... Lo que considero oportuno. Correcto. Así que quien quiera preguntar algo, por favor, que haga una seña, le pasaremos el micrófono. Ahí hay una persona. A ver, me va a costar decirlo, pero de hecho, alguien que ha traficado con negros, ha aparecido algunas veces en la prensa. Tú que eres periodista sabrás. Y es de Cantabria. La pregunta mía sería, y después voy a contar otra cosa. Mi madre, su familia vivía en Cuba y venían, cuando allí era invierno, se venían a Cantabria. Y entonces venía ese señor y otras más. Claro, venir en un barco, yo no sé el tiempo que tardarían, pero era mucho y entonces hacían reuniones entre ellos. En las reuniones que hacían entre ellos, siempre le he oído contar yo a mi madre que decían que ese señor de Cantabria estaba haciendo tratas de negros. El hecho es que el señor sigue arriba, el que hacía tratas, y a los que cuando ha aparecido en la prensa, que yo lo he visto una vez que ha aparecido en la prensa, ¿qué le hicieron al periódico que le sacó o a la persona? Porque claro, está acusando a un inocente que ya murió. Pero es que en vida la gente que estaba alrededor de él,
que entre ellas era, mi madre era una niña de 15 años y oía como lo comentaban. Sí, en fin, yo no creo que viva todavía ningún negrero, ya lo he dicho antes. No, sí, sí, con el título de marqués, de conde, de todo, sí. Ya, eso sí que lo he dicho, que en Cuba se repartieron numerosísimos títulos, un montón de títulos. El objetivo de todos los cubanos, vamos a pensar sobre todo en los que habían nacido en Cuba, ¿eh? El objetivo de todos aquellos criollos cubanos era asimilarse a los españoles. Y entonces la manera de asimilarse era comprar títulos y acceder a los títulos y hacer todo lo posible para que los reyes les premiasen con títulos nobiliarios. Entonces la mayoría de ellos perseguían títulos y la mayoría de ellos fueron premiados con títulos nobiliarios. Tiene usted razón, es lo que he dicho antes, que la esclavitud la tenemos muy cerca, tremendamente cerca, ¿no? Pero yo no creo que hoy en día haya todavía, exista, no creo, estoy convencido, estoy seguro, por simple física o longevidad, ¿no?, de las personas, no hay nadie que fuera tratante que esté viviendo todavía. Sus descendientes, en fin, cada cual con su ética, ¿no? Y con la forma con la que ganaron o dejaron de ganar el dinero. Hay fortunas no solo basadas en los negreros, sino basadas en la especulación, en la corrupción, en las drogas, en fin, en 80.000 actividades ilegales diferentes, ¿no? Sí, en aquel momento estaban aceptados. En aquel momento estaban aceptados. Perdón, quien quiera intervenir, que haga una seña para pasarle el micrófono. ¿No hay más preguntas? No. Bueno, a mí sí me gustaría, vamos a ver, el episodio de la revuelta de los esclavos negros en Haití tuvo una enorme repercusión en aquel momento en Cuba y en otros lugares donde había esclavitud. ¿Hasta qué punto ese episodio histórico influyó en la ilegalización de la esclavitud? ¿Cómo influyó eso en la trata de esclavos? Influyó hasta el punto de que en el libro se trata lo que se llama la guerra de los 10 años. Fue la primera guerra que los cubanos intentaron independizarse de España, del 1868 al 78. En aquella guerra una parte de los cubanos blancos decidieron sublevarse contra el imperio, contra España, contra la corona. Contra la corona. La guerra duró 10 años y en esa guerra se terminó llegando a una paz cuando los españoles se dieron cuenta de que, y los propios rebeldes se dieron cuenta de que en su ejército empezaban a prosperar y a llegar a cargos de mando, a mandos, Maceo, por ejemplo, que fue coronel, negros. Entonces, cuando se dieron cuenta de que los negros estaban empezando a controlar el ejército, llegaron a un acuerdo con Martínez Campos para firmar la paz. ¿Por qué? Porque precisamente no querían la misma guerra de razas que había sucedido en Haití. Tenían pánico a esa guerra. Poco después de Haití se produjo los hechos de la escalera, que, en fin, a raíz de una denuncia que no era real, pues se limpió y se ejecutó a muchísimos negros. La revolución de Haití marcó un punto importantísimo, sobre todo de inmigración hacia Cuba, de franceses que salieron de Haití, y
el riesgo que asumieron los españoles, los blancos, de que les pudiera pasar lo mismo. Por lo tanto, hubo una... en fin, se aumentaron las medidas de seguridad sobre los negros. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pues procede recordarles que en la entrada se está vendiendo esta novela, que ahora mismo su autor está aquí dispuesto a firmar ejemplares y que creo que debemos de despedirle con un muy fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. Sí, para que puedas firmar